A continuación, De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su revista De Mañana con Monumental. Les saluda Michelle Mitchell Bernard, hoy sustituyendo a Mauren, que tuvo que acompañar a su señor padre a una revisión médica que esperemos que salga perfectamente bien y con visión 2020. Quiera Dios. Quiera Dios, así sea. Pues bueno, le damos la más cordial bienvenida en esta mañana de martes 17 de abril, una mañana calurosa, pero algo encapotada, dirían los campesinos aquí en la ciudad capital, pero esperamos que independientemente de que si está nublado, que se está haciendo sol, usted tenga un magnífico día, que la pase muy bien y que inicie con muchísimas energías, recargado para hacer las cosas que le corresponde hacer el día de hoy. Hoy es martes, nos corresponde por supuesto hablar del tema de sexualidad y ya nos acompaña desde muy tempranito el doctor sexólogo don Eduardo Ruiz. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Al contrario, como siempre, un gustote y con la ilusión con la esperanza sobre todo de que el montón de paja que hablamos aquí sirva para hacerle el bien a algunas personas. Estoy segura que así va a ser, doctor, y no es paja, la verdad es que, bueno, número uno, yo soy oyente del programa, siempre lo disfruto muchísimo, y es sabroso cuando conversamos, doctor, de temas que nos ayudan a poder mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora estamos en este tiempo en que todo es juventud, eterno tesoro, divino tesoro. Creemos que, por supuesto, la vitalidad y la energía nos va a durar toda la vida, y no es así. Hay ciertas cosas que tenemos que prever que suceden en la tercera edad. Y hoy quisiéramos enfocar nuestro segmento de sexualidad precisamente al goce pleno y al ejercicio de una sexualidad plena, feliz, para hombres y mujeres en la tercera edad. Doctor, un tema que sin duda alguna está muy llena de prejuicios, porque de alguna manera u otra, permítame utilizar esta palabra, vemos a nuestros viejitos como a gente asexuada, cuando tal vez ese no sea el caso. Habrá personas que por condiciones físicas y por los mismos cambios que se dan, y por favor explíquenos usted al respecto, tal vez disminuyan su actividad sexual. Pero doctor, cuéntenos más bien ¿cuáles son los cambios que poco a poco vamos viendo hombres y mujeres al entrar en esa tercera edad en el ejercicio de la sexualidad? Mira, qué dicha que lo pones así como cambios, porque no todos los cambios que tenemos conforme vamos madurando en nuestra vida sexual, o sea, conforme vamos madurando como personas, no todos los cambios son necesariamente pérdidas o atrofias. La idea todavía, esto que comentas, que está lleno de prejuicios, la verdad es que yo creo que todos podríamos reconocer que eso ha cambiado mucho, gracias a Dios, ¿verdad? Ha cambiado bastante, pero la verdad es que en lo que ha cambiado muchas veces no es tanto como pensaríamos. A veces el cambio se ha hecho de manera más intelectual que emocional. Me explico. O sea, a veces vemos gente que siente, digamos, ya estar libre de prejuicios respecto a ciertas cosas, ¿no? Que gente que dice, no, yo no soy nada machista, ¿verdad? Yo en general no soy machista, ¿okay? Y en el momento en que se da cuenta de que su novio había tenido 2 o 3 relaciones antes que de una vez se le salen los celos, entonces en el fondo alguito de la idea, como de que esa expectativa que tenemos los hombres de que ella debió haber podido adivinar que algún día yo iba a llegar y esperarme a mí, eso tal vez todavía no se ha salido del todo, ¿verdad? Esto está cambiando cada vez más. Yo creo que actualmente, pues, un muchacho de 25, 26 años que inicia una relación con una muchacha de esa edad, de alguna manera ya parte del supuesto que posiblemente ella había tenido algún novio anterior a él, y ya no es tanta la fregadera actual como lo fue tal vez en la época mía, ¿verdad? Sí. Entonces, gracias a Dios las cosas vienen cambiando bastante bien, pero los voy a invitar a ver qué tanto realmente ese cambio ha pasado de lo intelectual o lo emocional con un par de preguntillas o un par de ejemplos. Piensen ustedes, ¿cuántos de nosotros nos sentiríamos cómodos de llegar a visitar a nuestros papás? Que dicen, papá, mamá, vengo a comerme una chiste carne con ustedes, no sé qué. Papito, es muy tarde, quédate a dormir. Ok. O mamita, es muy tarde, quédate a dormir. Gordo, nos quedémonos. Ok, está bien. Ahí les dejamos el cortito a la par.
Ok. Y empezamos a oír ruidos en el cuarto de nuestros papás, ya viejitos, ¿ok? Y empezamos a oír ruidos y notamos que le estamos pasando bien. ¿Cuántos de nosotros nos sentiríamos profundamente alegres de ver que ellos la están pasando bien? ¿O cuántos nos sentiríamos más bien inhibidos, a la larga escandalizados o hasta enojados? Piénsenlo, imaginen la situación así, ya piénsenla, no de la manera filosófica, que la mayor parte de ustedes, si les preguntamos, ¿la persona adulta mayor tiene derecho a una sexualidad? Obviamente, si es un test, marcarían sí. De discurso lo decimos de la de boca para discurso afuera. lo decimos así, Claro. pero pensémoslo así, ok, nos quedamos en casa de papi y mami, los escuchamos haciendo un vacilón, bien, un buen holgorio, ok, piénsenlo así, ¿cuántos de ustedes se sentirían cómodos? ¿Cuántos de nosotros nos sentiríamos cómodos? Me incluyo. ¿Ok? Entonces, hay muchas cosas de estas, Michelle, que han ido cambiando en el consciente, pero que todavía les falta un tiempito para que llegue a nuestra alma. No sé, como que el cerebro no ha pasado, ¿verdad? Y aún algunas cositas que todavía no han llegado al cerebro. Me gusta mucho, como te decía, que me lo pongas como cambios y no como déficit, porque es cierto, conforme vamos envejeciendo, hay algunas cositas que ya no funcionan como antes, pero hay algunas cositas que son muchísimo mejor. Hay algunos de esos cambios que te voy a poner en... Verlo desde el punto de vista de la madurez que se alcanza, doctor. Yo me imagino que también desde el punto de vista sexual debe ser también una época que puede ser hermosísima. Que puede ser gloriosa respecto a muchas cosas, muy especialmente para la mujer, ya te lo explico. Pero, por ejemplo, los varones se pueden identificar conmigo con este ejemplo. Cuando yo tenía 17 años, tal vez con solo ver un bikini de lunares amarillos, diminuto vistosito, que todo dejaba notar, pues posiblemente ya con eso yo tenía una erección. ¿Okay? Hoy en día, solo por ver un condenado de bikini de lunares amarillos, yo no voy a tener una erección, por Dios santo. O sea, es muy posible que en este momento, para yo tener una respuesta sexual que sea bonita, que sea agradable, necesito más bien como cierto tipo de compatibilidad, cierto tipo de química, cierto tipo de trato, cierto tipo que posiblemente, incluso aunque ella me parezca bonita, puede haber actitudes de la persona que definitivamente me inhibirían. Entonces, el hecho de que a los 17 años, pues posiblemente eso hubiera sido suficiente para mí y ya no es porque yo he perdido mi erección, no, mi erección está pura vida, ¿okay? No es porque yo tengo poco apetito sexual, no, más bien a veces se me pasa un poquitito. Es que conforme vamos creciendo nos vamos volviendo más selectivos y tal vez ya no estamos tan desesperados porque hemos tenido ciertas vivencias que nos tienen mejor, no es lo mismo la forma en la que yo vería un plato de arroz con pollo si tengo 3 semanas de no comer, que la forma en la que yo vería un plato de arroz con pollo si me siento bien llenito, y eventualmente hasta me puedo dar el lujo de decir, mira, este arroz con pollo me gusta o no me gusta, está bien hechito o no está bien hechito, o calentámelo, o no, no me gusta cómo hacen el arroz con pollo aquí, pero pues prefiero en otro lado, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese derecho me lo puedo dar si yo estoy bien, si yo estoy satisfecho, si he logrado hacer de mi vida, digámoslo así, gastronómica, algo que me tenga a plenitud. Si estoy muerto de hambre, importa un pito si está horrible el condenado arroz con pollo. Si tengo 3 semanas de no comerme, igual me lo voy a burlar y ni sé qué supo. ¿Okay? Entonces, obviamente, desde ese punto de vista, no es lo mismo esa respuesta tal vez un poquitito efervescente que teníamos cuando teníamos 17 años, que la respuesta tal vez un poco más acorde a nuestras necesidades, más acorde a nuestros sentimientos, más acorde a nuestras expectativas, a nuestros valores, a nuestro juicio, etcétera, que alcanzamos conforme vamos viviendo, conforme vamos madurando, sí, eso sí, si hemos construido una vida sexual que sea saludable, porque ustedes lo sabrán, que ustedes vos puedes, es más, yo creo que con solo que te lo diga, puedes imaginar 16 ejemplos de una vez, de gente que podrá tener 40, 50, 60 años, pero que desde ese punto de vista siguen comportándose como adolescentes. Así es. Adolescentes, ¿por qué? No sé, porque todavía posiblemente no han construido una vida sexual que vaya acorde con sus necesidades sentimentales, con sus valores, con sus... Estable, satisfactoria, claro, desinhibida, creativa, que implique, o sea, que satisfaga sus necesidades eróticas tanto como sus necesidades espirituales, sus necesidades emocionales, ¿no? Así que si no hemos construido eso, pues posible que aunque tengamos 70 años todavía estemos tratando de lucirle, yo qué sé, de andarle poniendo un equipo de sonido altísimo al carro que andamos para pararnos enfrente del río. Uno va acumulando precisamente eso que está cosechando, ¿verdad? Si acumula prejuicios es lo que va a tener al final del día, ¿verdad? Exactamente. Y sí, entonces,
muchos de los cambios, como lo pones vos, de los cambios que vamos teniendo en la tercera edad, no son por pérdidas, sino más bien por ganancia, ¿ok? Son más bien conforme hemos ido tomando más conciencia de ciertos tipos de necesidades, de ciertos tipos de afectos, pues posiblemente nos volvemos un poco más selectivos, pero no es por la erección, no es por el funcionamiento, no, es por mis sentimientos, es por mi estado emocional actual. Si estoy en un estado emocional que realmente ha sido plenamente satisfactorio, si llegué a la tercera edad sintiéndome satisfecho con lo que he hecho, con mi trabajo, con cómo he llevado mi vida familiar, etcétera, es posible que esté en mejores condiciones de llevar una vida sexual que sea deliciosa, ¿ok? Si logramos renunciar a ciertos prejuicios, que tal vez muchos de los prejuicios que vivimos en la tercera edad no son prejuicios relacionados con la edad, sino con la época que me tocó vivir, ¿ok? Es muy difícil que las personas que tienen 80 años hoy estén viviendo exactamente lo mismo que estarían viviendo las personas que tengan 80 años, las personas que hoy tienen 16 cuando tengan 80 años. Uno traslada su set de valores a tiempo presente, por decirlo así. Claro. Exactamente, no es lo mismo si cuando si te criaste en la época en la que todo se veía malo, todo se veía pecaminoso, que todo se veía, todo era visto con mucho prejuicio, esas cosas que incorporamos a nuestra vida con el título de valores, pero que más que valores era malicia. Que si llego más adelantito en una situación en la cual por el hecho de ser mujer no significa que tengo que aguantar la infidelidad de un baboso, es que por el hecho de ser mujer no significa que tengo que reprimir mis necesidades intelectuales, que me puedo desarrollar bien, que hemos creado una relación de pareja en la cual esperábamos fidelidad mutua, no solo que vos me tenés que ser fiel a mí, yo a vos no, ¿verdad? Como creían los hombres de hace solo una generación, ¿verdad? Todavía nos quedan algunos de esos crumañoncitos ahí, pero la verdad es que cada vez va siendo más inusual, ¿no? Así que hay algunos prejuicios que estas personas mantienen, pero no son producidos por la edad, son producidos porque como esto ha cambiado tan rápido, que no es lo mismo una persona que nació en el año 1100 y que murió en el año 1190, que una persona que nació en los años 60 y que 60, que estamos hablando de que tiene 70 años ahora, en una época en la cual todo lo que vivió de chiquitito es prácticamente inexistente comparado con lo que se vive hoy en día, ¿no? Respecto a comunicación, tecnología, acceso a la información, fenómenos sociales, hasta la forma de entender la religión, hasta dentro de nuestras mismas religiones, la forma de entender la relación con Dios ha variado sustancialmente de una época a la otra, ¿no? Cuando yo era chiquitito, todavía en miércoles de cenizo todavía nos decían, polvo eres y en polvo te convertirás. Hoy, el miércoles de cenizo nos dicen, conviértete al evangelio. ¿Cómo es no sé si lo has escuchado, ¿verdad? Pero es muy diferente. Hasta la forma en la que los sacerdotes nos transmiten nuestra relación con Dios ha variado sustancialmente. Cuando yo era chiquitillo, la quema de Judas se veía como algo normal. Hoy en día eso nos parecería una aberración, una barbaridad respecto a cómo entendemos la filosofía cristiana. Doctor, permítame hacer una pequeña pausa en este momento. Quisiera indicar a las personas que se están uniendo a esta transmisión en este momento, son las 9 de la mañana con 17 minutos, y hoy en la revista de Mañana Monumental estamos en compañía del doctor Eduardo Ruiz, especialista en sexología, y estamos hablando del goce pleno de la sexualidad en la tercera edad. ¿Cómo lo podemos alcanzar eso? Que no sea un ideal, que sea algo que definitivamente todos podamos alcanzar. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya pronto regresamos. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante. Llámenos ya. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con Son las 9 de la mañana con 21 minutos. Les saluda Michelle Mitchell. Estamos en De Mañana con Monumental. Hoy, martes de sexología, en compañía del doctor Eduardo Ruiz. Estamos hablando precisamente de la vejez y la sexualidad. Doctor, para muchas personas, para muchas mujeres y para muchos hombres, ver que las cosas no funcionan como cuando uno era jovencito, puede resultar en alguna medida en frustración.
caramba, de repente la excitación no es tan intensa, tal vez no siento ese deseo tan intenso como antes, y eso puede desencadenar algún nivel de frustración. Ajá. ¿Qué sucede en esos casos y qué es lo recomendable? Hay que diferenciar dos cosas. Uno es lo que son, digamos, las limitaciones propias del estado de salud de la persona digamos, de mi estado actual, que, digamos, por ejemplo, respecto a la habilidad física que yo pueda tener eventualmente para ponerme en tal o cual posición en la que antes tal vez me sentía muy bien y la disfrutaba mucho, y ahora si lo intento más bien, pues me puede dar un poco de dolor, ¿verdad? Ok, ahí yo tengo que ver dos cosas. Primero, que sí, que eventualmente, pues posiblemente voy a tener que adaptar mi forma de vivir mi sexualidad de acuerdo con mis características físicas en ese momento, cosa que no es en la tercera edad, todos lo tenemos que hacer. No es lo mismo el tipo de vida sexual que yo puedo tener si estoy gordo, que si estoy delgado, que si tengo pene muy grande, que si tengo... Sí, exactamente. Yo no puedo tener una vida sexual como la de John Holmes, ni quiero tampoco, más bien todo lo contrario. O sea, si hay una vida sexual que yo no querría, es la de John Holmes. Es la de John Holmes, ¿ok? Que algunos sabrán de quién estoy hablando, ¿verdad? Pero, y lo otro que tiene que ver con eso es el nivel de expectativas absurdo que se nos ha planteado. Que en esto yo creo que mucho en los medios nos ha pasado ahora que los sexólogos salimos hablando, los medios y todo. Tal vez a alguna gente le está quedando, y sobre todo cuando algunos profesionales, digamos, tal vez no tan éticos, no tan responsables respecto a este tema. Yo creo que eso no es ningún secreto, alguna vez lo he comentado, Michelle, que hay mucha gente que está hablando de esto, pero que no son especialistas realmente. Se hacen así llamar los mismos sexólogos porque recibieron un cursillo de 3 semanas de manejo de funciones, pero no tienen la formación. Cuando oímos a estas personas, a veces nos queda la impresión de que una persona sexualmente competente tendría que ser una persona que tenga 300 orgasmos al día, todo de grado 8 en la escala de Richter. Doctor, se vende ese mito de la hiperpotencia sexual, y entonces de repente que hay que tener una erección súper duradera y demás, en el caso de los hombres. De los hombres, y a las mujeres nos está pasando también. Ahora que yo que sé que se habla de que la mujer tiene potencialidad para ser multiorgásmica, más que los hombres y todo, entonces resulta que una mujer que no alcance 10 orgasmos en una relación ya se siente pequeña, ¿verdad? Y sobre este tema, ¿qué tan válido es recurrir a la medicación? En caso de una disfunción, ¿qué tan válido es recurrir o no a una medicación? Ahí estamos hablando de la otra parte. Unas son mis características, mis cambios, mis virtudes, mis características individuales, que ahí sí debo vivir una sexualidad que sea acorde a mis gustos, no a lo que diga el sexólogo, no a lo que diga la película, no a lo que diga la tele, ¿ok? Y la otra parte, las disfunciones, ¿ok? Que ahí sí, hemos aceptado como que de alguna manera, si una persona de 60, 70 años tiene poco apetito sexual, le cuesta llegar a un orgasmo, le cuesta lubricar, le cuesta tener erección, hemos aceptado como que eso es normal de la edad, como que es lo normal que una persona de esas edades tenga esas dificultades. De una vez les abro la cortina. No. Eso no es normal. Tener disfunciones sexuales no es como tener arrugas, es más bien como tener artritis. No es parte del proceso natural. No es parte del proceso de envejecimiento. En el caso, todo lo que es lo que se siente desde el punto de vista de sexualidad, ¿debería o no presentar algún nivel de declive con la edad? Ninguno. Físicamente no hay ninguna... Hay dos cositas que voy a comentar, tal vez. La firmeza de la erección tiende a ser un poquito menor, mucho ojo, no es que tenemos que aceptar que si la erección alcanza de vez en cuando, que es que eso es normal, no. Que el deseo no se pierde con la edad, eso es totalmente falso. Más bien, vieran que hay varios informes en los cuales muchas mujeres refieren que su plenitud sexual alcanza por ahí de los 40 años, eso es muy común, más bien. Muchas mujeres que a mí me han dicho, doctor, es que vieras que es raro, que han llegado a pedirme tratamiento para lo contrario, yo qué sé, es que uno no envejece igual de todo el cuerpo, me dice. Yo he envejecido de otras cosas, pero de esa parte más bien estoy mejor que cuando era jovencita. Antes era una pulseada terrible para tener un orgasmo y ahora me sale como muy natural, muy fluido. Obviamente es porque han crecido, se conocen mejor, han conocido mejor su cuerpo, ya tienen más experiencia, se siente más a gusto con su pareja, y tal vez si me piden tratamiento es porque como ya él no está teniendo la misma erección, piensan que lo están presionando. No es dame algo para que se me baje, es más bien todo lo contrario, tráeme a tu esposo para corregirle su disfunción sexual o a ver qué es lo que me le sucede, ¿no? O sea, si tiene disfunción eréctil, corrijámoslo para que ustedes lo puedan vivir
vivir bien. Entonces, esa vivencia que muchas personas tienen de que si se me bajó el apetito sexual después de la menopausia, eso es lo normal. Que si ahora no lubrico bien, que eso es lo normal. Que si tengo menos erección, eso es lo normal. Mentira. Si tengas 40 o tengas 70, si tu erección está fallando, es porque tienes una enfermedad. Así, y una enfermedad que puede poner en peligro tu vida, como lo es la aterosclerosis. ¿Pero es curable, doctor? ¿Son situaciones que son reversibles? Son curables totalmente, y ahí sí les puedo hablar, no solo con base en el montón de libros que leemos, ni con los artículos que salen todos los meses, sino con base en lo que vemos en nuestra experiencia todos los días. Todos los días veo gente llegar a mi consultora que había asumido como que eso es normal, que tal vez se lo han cuestionado, llegaron a buscar ayuda, y 2 o 3 meses me están diciendo, qué bendición. O sea, yo nunca me imaginé que de veras, pensé que era paja eso. Ok, quisiera reafirmar esto porque creo que me parece que es importantísimo y hasta de manera personal para mí esto es aprendizaje. Las disfunciones no son naturales, no son una consecuencia de envejecer, son normalmente una consecuencia de una enfermedad y que la mayor parte de las veces es tratable y curable. Tratable y curable. Y es indispensable de curar, no solo por la reconstrucción de tu vida sexual, no solo por tu vida emocional, sino porque además las enfermedades que causan disfunciones sexuales, es muy difícil que una enfermedad afecte solo el pene o solo la vagina. ¿Okay? O sea, cuando las enfermedades que producen esto normalmente pueden afectar otras partes. Las disfunciones eréctiles, si son de origen vascular, una persona que tenga una disfunción eréctil de origen vascular tiene 5 veces más de riesgo de tener un infarto a 5 años plazo, tiene 50% más de posibilidad de tener un infarto a 5 años plazo que el resto de la población. ¿Por qué? Porque el proceso aterosclerótico que le ha tapado sus arterias del pene, es muy difícil que le tape solo las arterias del pene, que las arterias coronarias estén totalmente limpias. Está pasando en otras partes del cuerpo también. Está pasando en todo el cuerpo. Y es una persona que eventualmente, si no la tratamos a tiempo, que eso es una cosa en la que yo les he insistido mucho, no basta con llegar a la farmacia y comprarse una Viagra. Con eso, eventualmente podrás tener una erección un ratito, pero el problema no se está corrigiendo. Hay que buscar la raíz finalmente de ese problema. Exacto. Igual que cualquier enfermedad médica, buscar la causa y corregirlo. Tener una disfunción eréctil y llegar a comprarse una Viagra es algo así como tener meningitis y llegarse a comprar una acetaminofén para el dolor de cabeza. Por Dios santo. O tener un infarto y comprarse, yo qué sé, una Lisargil para el dolor de pecho. Doctor, ¿podríamos tal vez enumerar algunas de estas fuentes que pueden causar disfunción eréctil? Y después me gustaría pasar en el caso de las mujeres. De las mujeres, claro. Las que causan problemas de inhibición. Las que causan disfunción eréctil son básicamente los problemas circulatorios, la aterosclerosis, que se van tapando las arteritas, que es la misma que causa los infartos. Unas que están relacionadas con eso, que son, como lo son, el síndrome metabólico, ¿no? Del que tanto se habla ahora, pues posiblemente, como yo soy internista, no me he querido meter tantísimo en el tema para no robarle el mandado a Milo al doctor Rojas, Oremuno, que es el que viene a hablar de medicina interna. Claro. Okay. Sin embargo, pues alguna vez sí les he hablado de cómo el síndrome metabólico afecta, digamos, por los cambios pancreáticos que se producen, va afectando la circulación y la erección. Los problemas hormonales, que incluso yo trato muchísimo problema hormonal, muchísimos hombres que tienen baja testosterona o que tienen exceso de prolactina, tengo muchísimos, que algunos de ellos incluso cuando me dicen preocupados, pero no estamos como forzando artificialmente el cuerpo, más bien por algo que tal vez podría ser más o menos secundario. Les hago un paréntesis porque ya les voy a hablar de eso, de qué tan secundario es tener una vida sexual bonita en la tercera edad, ya cuando nuestros hijos se han ido y quedamos solo vos y yo uno frente al otro. Ya les hago el paréntesis, pero de una vez les digo, no. Habrá pacientes a los que yo les he dicho, si el día de mañana me decís que ya no te interesa el sexo, que ya, no sé, que te vas a hacer monje tibetano, igual te diría, perfecto, yo respeto tu decisión, debo respetarla como profesional, andate al Tíbet, pelate coco liso y déjate un mechoncito y ponete una túnica morada, no hay ningún problema, pero seguite poniendo la testosterona. ¿Por qué? Para que con los años no padezcas de osteoporosis, no tengas fracturas vertebrales y no tengas pérdida de la masa muscular. No es un tema del síntoma. No es exactamente, no es solo la disfunción eréctil, es cómo va a estar su calidad de vida más adelante, el cuidarlo en todos los sentidos. Entonces, los problemas hormonales, obviamente los problemas emocionales, es muy difícil. El estrés, la depresión, muy especialmente, la situación de pareja.
Y en el caso de las mujeres, pues la falta de apetito sexual, o sea, no es que es normal después de la menopausia tener falta de apetito sexual. Lo que sí debo confesar es que el tratamiento más usual, o sea, dar estrógenos a la mujer posmenopáusica, no en todas, de hecho en la mayoría no hace que recuperen su apetito sexual. No todas lo pierden. De aquellas que lo han perdido, muy usualmente con solo dar estrógenos no basta, ocupan algo más. Señoras y señoritas, no se me vayan, tenemos que hacer una breve pausa comercial cuando son las 9 de la mañana con 32 minutos y estamos hablando con el doctor Eduardo Ruiz sobre la sexualidad en la tercera edad y precisamente qué podemos hacer para que las mujeres no perdamos el apetito sexual en una etapa tan importante de nuestra vida. Ya regresamos. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. Continuamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. ¿Qué tal? Son las 10 de la mañana con 9 minutos. Comenzamos ahora sí el segmento de la consulta de temas legales y en compañía del licenciado Germán Mora y don Belisario Solano, también licenciado, a quienes agradecemos estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que es importantísimo. ¿Cuántas veces ha sucedido eso de que se nos murió papá, se nos murió mamá, se nos va este familiar y de repente no dejaron en orden las propiedades, que la casa, no se hizo un testamento? A la hora de la hora, carreras, porque entonces ya no se sabe quién se va a hacer cargo de los distintos bienes del difunto. Estos son temas que en muchas ocasiones han metido a familias, no solamente en serios problemas, sino que también han sido el origen de amargas disputas familiares entre hermanos que empiezan a pelearse por los bienes que eran de un padre o de una madre. Y vamos a hablar de ese tema porque creemos que es importantísimo prever eso. Y testar no es algo que se tiene que hacer cuando ya se tiene 70 y restos, 60 y restos. Eso es algo que responsablemente quienes tenemos hijos o qué sé yo, no necesariamente tiene que ser a los hijos, deberíamos en ese caso ordenar cómo se van a disponer de nuestros bienes en el momento en el que ya físicamente no estemos. Es una realidad. Todos nos vamos a morir, estamos haciendo fila, nos puede llegar en 15 minutos, en una hora, ni Dios quiera, pero es una realidad, así que ¿cómo deberíamos planear las herencias y el hacer un testamento? Quizá para comenzar, licenciado Mora, si usted nos podría explicar, uno, ¿qué es un testamento y cómo se hace? Bueno, muchísimas gracias, Michelle, muchísimas gracias, Belisario, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. En cuanto a eso de hacer fila, para cuando nos toca la hora, yo prefiero alargar los términos. ¿Verdad? Sí, no tengo prisa. A mí no me precisan, me tomes su tiempo los demás. Okay. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Vean, creo que conviene a veces explicar las instituciones, sin ponerse uno demasiado jurídico. Voy a hacer mención de algunas cosas, después la traducción, es decir, para que todos podamos entenderlo. Los procesos estos se llaman procesos sucesorios. Estos procesos sucesorios están dentro de lo que conocemos juicios universales. Los juicios universales son procesos muy particulares que lo que tienden es la liquidación de un patrimonio de una persona jurídica o una persona física. Cuando es una persona jurídica, normalmente conocemos que es la quiebra o el convenio de acreedores, etcétera. Cuando es una persona física, este proceso universal se va a llamar proceso sucesorio y es lo que popularmente la gente habla la mortual. Para solicitar una mortual únicamente hay que ser interesado, y la mortual se puede hacer en dos vías, o el proceso sucesorio se puede hacer en dos vías. Una vía es la notarial y otra es la vía judicial. Ahora, ¿qué marca la diferencia cuando tenemos o no tenemos un testamento? Puede ser una diferencia importantísima, como en algunas circunstancias excepcionales puede ser que no tenga ninguna injerencia. ¿Por qué? Porque el testamento es la manifestación de la última voluntad que se hace ante un cartulario, es decir, ante un notario público, y de una vez hago la diferencia entre lo que es un notario público y un abogado. El notario público es el que recibe las manifestaciones de voluntad de las partes y bajo esta circunstancia las imprime esa voluntad en un instrumento que se llama escritura pública. Por lo general y lo más conveniente es que estos testamentos puedan hacerse ante notario público, pero también existe la excepción de que el testamento pueda hacerse en el rincón de la intimidad del testador.
Cuando lo hacemos ante notario público lleva unos requisitos, y cuando lo hacemos el testador de propia mano, la persona que va a testar, lo puede hacer perfectamente en esa intimidad, pero lleva todavía más requisitos. Concretamente, digamos, hablemos en estos momentos puntualmente de 6 testigos, siendo que cuando se hace ante notario público son 3 testigos. Ok, ¿qué es un testamento? Significa esa manifestación de última voluntad, de forma tal que la persona, por lo general, va a disponer de 2 grandes rubros, pueden ser un montón más, pueden ser un montón de modus o condiciones, y esos 2 grandes rubros se refiere a cómo se va a liquidar o repartir su haber sucesorio, es decir, el dinero que tiene en el momento que se muere, el capital, el patrimonio, las propiedades, etcétera, cómo va a determinar que se le reparta, y también se involucra en el testamento muy frecuentemente quién va a ser el albacea. Y el albacea es un administrador con capacidad o con facultades de apoderado general. No necesariamente tiene que ser un familiar, puede ser cualquier persona. Puede ser cualquier persona que le merezca cierta credibilidad además. Pero es que, Michelle, vos acabas de mencionar algo que es bastante importante, y a lo largo de la vida profesional uno se ha dado cuenta del siguiente elemento, y es que por lo general, antes de la muerte del testador, o que en derecho se llama causante, el que provoca o causa el proceso sucesorio, es muy frecuente ver las relaciones bastante buenas, pero no siempre continúan tan buenas después de la muerte de este. Y hay peleas terribles entre familias. Hay peleas legendarias, míticas, bíblicas, históricas. Así es. Porque, y eso viene, yo creo que si lo queremos ver bíblicamente desde Abraham, ¿verdad? Cuando uno y el otro lo veo por fuera, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy frecuente, y dicho sea paso, son muy desgarradoras, porque le voy a contar una pequeña apreciación. Michelle, si usted sale ahí, que Dios quiera que no pase, choca con una persona y se pueden pegar todos los gritos del mundo, normalmente es una cuestión que después uno dice que es ridículo y dice mejor me voy, y a lo mejor después de un tiempo hasta se le olvida el asunto. Sin embargo, en derecho de familia, y esto te involucra también en derecho de sucesiones, con la vara que mida serás medido, es decir, con la misma intensidad que le tenés cariño a una persona, a veces así son desgarradores los divorcios, por ejemplo. Y aquí menciona a don Belisario, que es experto en esa materia. Cuando hay conflicto es terrible. Es conflicto, es guerra total, y todas las armas se valen. Claro. Y va más allá, porque de veras que uno se encona más con la persona que quiere. Entonces, y este enconamiento existe y es muy frecuente entre los hermanos, porque uno pone a tiempo presente todos aquellos conflictos que surgieron tal vez desde que eran bebés, es decir, a vos te quería más, a vos te privilegié más. Se sacan todos los trapos sucios, como se dice en buen castellano. Y sale toda esa olla de presión que por muchos años se tuvo más o menos cavilada en atención a que probablemente el padre de familia no permitía ningún tipo de conflicto. Entonces, esto nos da una primera conclusión que puede ser más bien sociológica, es decir, los abogados y notarios somos operadores sociales, operadores hasta psicológicos, y al cabo de muchos años, yo no sé si a usted pasa, pero uno tiene como esa percepción humana de las cosas. Primer consejo que doy yo, es decir, dejen las cosas claras. En orden. En orden. Don Belisario, eso me lleva al próximo tema. Muchas veces se interpreta como, sentémonos y hablemos de esto, pongámonos en orden, como que, ay, qué platero, es que lo que le interesa es hacerse de... Y no es un tema de ser platero o platera, es evitarnos justamente esas guerras de las que usted hablaba, ¿verdad? En donde ya los hermanos dejamos de ser hermanos y nada más estamos viendo qué porción del pastel de los bienes de papá o mamá o el familiar que sea nos vamos a dejar. ¿Con qué tanta anticipación deberíamos prever el tema de dejar un testamento, don Michelle? Qué buena pregunta, doña Michelle, excelente. Yo diría que desde el momento en que uno tiene la posibilidad de transferir algún bien a alguno de los herederos legítimos, ya sea esposa, hijos. Si usted a los 18 años ya tiene la posibilidad, o desde el momento que usted tiene patrimonio, ya tiene la posibilidad de que ese bien, ese carro, ese dinero va a ser motivo de transferirse hacia un eventual heredero a causa de su muerte, desde ese momento hay que tomar las manifestaciones de voluntad, y uno debería disponerlo de manera inmediata. Yo creo que el tema del testamento como tal es un acto en donde se refuerza uno en el ámbito de la más absoluta intimidad para tomar decisiones, que los hijos ni siquiera tienen que tomar parte, ni siquiera el esposo o la esposa. Me parece que es uno en el ámbito de la más gran privacidad y secreto de autodeterminación. Que no trascienda cómo se hizo la repartición de esos bienes para evitar más bien conflictos previos. Eso adelanta el conflicto, sin duda alguna. Permítanme contarles una anécdota interesante que la expongo por lo general en términos académicos, pero aquí se ilustra perfectamente, y es esta. En una oportunidad, un buen amigo, Rodolfo Campo, me solicitó que hiciera el testamento de su abuelo. Yo fui a la casa de
Y el abuelito ahí, un hombre muy agradable, que creo que ya murió, me decía, hagamos una cosa, eso era como por Santo Domingo, era así. Me dice, mira, aquí queda cerca un bar que creo que se llamaba La Barata, échale pues. Me parece recordar que era así, es que después de tanto track, no, mentira. Entonces resultó que en el tema de estando ahí, él insistía mucho que saliéramos, y digo yo, mire, le va a ser franco, don fulano, no me acuerdo el nombre en estos momentos, hay una realidad, es el hecho de que pónganse a pensar que yo lo llevo ahí, y la gente va a pensar que yo lo emborraché para que usted estará de acuerdo. Así es. Eso es una forma, una percepción de las cosas, y él, dentro de la estructura de la escritura, existe la posibilidad de poner lo que él me indicó, y me dice, miren, es todo lo contrario que usted piensa, yo quiero salir de aquí porque yo quiero tener libertad testamentaria, y si yo estoy aquí, estoy seguro que va a pasar mi hija aquella, que es muy linda, que yo quiero que es la menor, que la... Va a decir, papi, me estás dejando la finca, ¿verdad? Y va a decir el otro, papi, a mí la casa. Y entonces yo voy a sentirme muy compungido a hacer lo que ellos quieran. Existe, por ejemplo, ya en el mundo un poco el secreto profesional, circunstancias en testamentos que dan la posibilidad de que sean cerrados, donde el notario le dice a su gran amigo, que es el hijo mayor, mira, te dejaron por fuera, no te ganaste nada, y el otro llega y le arma un zafarancho al testador. Y precisamente lo que queremos evitar son esos conflictos familiares tan amargos que sobrevienen cuando la muerte nos sorprende y cuando no se dejó en orden el tema de los bienes, el capital que tenga una persona. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Estamos en compañía del licenciado Germán Mora y del licenciado Belisario Solano. Estamos hablando de testamentos y herencias. Ya regresamos. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Entre los hijos del primer matrimonio y los hijos del segundo matrimonio y la esposa del segundo matrimonio, hay una pelea, una batalla espantosa por ver quién se deja la plata que estaba en la cuenta bancaria, la finca, el carro. Cosas que se pueden prevenir con un testamento, cosas que se pueden prevenir precisamente planificando con anticipación. Y estamos hablando de eso con el licenciado Belisario Solano y don Germán Mora. Don Belisario, tal vez para aterrizar en el tema de los testamentos, decía usted que es importante que la persona que va a testar lo haga de manera privada, sin presiones, y que mejor ni trascienda cuál fue el resultado de eso. ¿Qué otra recomendación tiene usted desde el punto de vista de testamento? Que desde el punto de vista de testamento debemos de tener claro que no resuelve el hecho de los gastos de traspaso ni de los honorarios del abogado y del notario. El hecho de que se haga testamento no implica que es que no hay que hacer un juicio posterior. Uno tiene que hacer el testamento, pero el testamento a mi fallecimiento obliga necesariamente a la apertura de un proceso judicial o una mortual, solo que va a ser una mortual testamentaria. Lo que hace el testamento única y exclusivamente es evitar el conflicto entre los herederos, que sepa quién le toca a qué y qué parte le toca. Así quedó inamovible, punto. Nada más. Okay. Esa es la voluntad mía como testador. Pero de ahí dice, yo voy a hacer testamento para dejar todo resuelto y que no haya que hacer juicio, no, ahí estamos totalmente equivocados. Cuando hay testamento hay una sucesión, hay un juicio, una mortual sobre que se llama juicio sucesorio testamentario, que como dijo don Germán, lo puede hacer ante el juez civil de la localidad o bien ante un notario público cuando hay mayores de edad todos y no hay incapaces. Los efectos de un testamento son inmediatos, la persona fallece, la persona muere y entra a regir esa división de los recursos que dejó la persona que murió inmediatamente. No necesariamente. No necesariamente. Es decir, un elemento importante previo, el testamento no solo hay que hacerlo, sino hacerlo bien. Y en eso lo pongo en negrita con mayúscula y demás. Toda vez el hecho de que es un instrumento sumamente vulnerable, es un instrumento que se obedece mucho a la forma, y si la forma no se atiende bien, se anula el fondo. O sea, es decir, yo tengo un caso en el cual creo que vamos a tener éxito anulando un testamento, y anular un testamento en este caso significa anular la disposición, exacto, la eventual disposición, porque también eso está un poco discutido, de última voluntad del testador, lo que al anular este testamento provocaría que entre lo que se llama la sucesión legítima. O sea, ahora, se puede apelar un testamento si por la forma se hizo mal. La nulidad. Anular. Se apelan las resoluciones y se anulan los instrumentos. Entonces, el tema está así. Si nosotros, vuelvo a decir, y estoy hablándoles de un caso
cuyo testamento fue hace 10 años, es decir, vean qué montón de años de perspectiva tenía la persona heredera según el testamento, y si procede la nulidad, deja de ser heredera. Entonces entra a lo que se llama la sucesión legítima. Dividamos esto un poquitito. La sucesión legítima es aquella sucesión cuya repartición de bienes va a estar establecida por lo que dice el código, en órdenes. El primer orden es la esposa, los padres y los hijos. ¿Ok? En el caso que una persona se muera y no deje testamento, se repartiría en esa manera, en el entendido de que los bienes adquiridos entre los cónyuges se consideran gananciales. Y cuando decimos cónyuges, aquí estamos hablando de uniones de hecho y también personas casadas. Uniones de hecho siempre y cuando sean reconocidas por la ley que las dos personas estén en libertad de estado con más de 3 años de cohabitación. ¿Okay? Entonces significaría que si no se tiene testamento, estas personas entrarían como herederos de primer grado. ¿Cómo se reparte eso? Para ponerlo, digamos, más o menos fácil. Por ejemplo, si tenemos una esposa, 2 papás y 2 hijos, probablemente ese primer 50% sea la esposa por bienes gananciales, siempre y cuando haya sido adquirido dentro del matrimonio. Y la otra parte se reparte, el otro 50% entre todos. Entonces yo puse una aritmética que me resultaba fácil para saber que cada uno de los herederos le tocaría el 10%. ¿Por qué? Porque un papá, una mamá, una esposa, un hijo y otro hijo, son 5, nos dan el otro 50%. Ahora, no necesariamente podemos interpretar de que en el momento de la muerte empiezan a tener los efectos de la herencia, porque realmente la herencia únicamente es repartida en el momento que se adjudica, y esto lo dijo muy bien Belisario, tradicionalmente se hacía solo en sede judicial, en un juicio. Ahora se puede hacer en sede notarial, siempre y cuando no haya menores ni inhábiles y no haya conflicto entre las partes. En el momento que hay conflicto entre las partes, el notario no puede actuar, tiene que darle el expediente a un juez, y el juez es el que se encarga de repartir, porque los notarios no reparten si no es por consenso generalizado. Volviendo al caso inicial que lo mencionaba, estamos hablando de un testamento que se hizo en el año 2000, y en el año 2010 yo meto una nulidad de ese testamento, y si ese testamento tiene éxito, si esa nulidad tiene éxito, el testamento se anula, lo que provocaría que el heredero testamentario quede absolutamente por fuera, porque no es heredero dentro del orden legal, sino que en este caso en concreto la heredera sería una hermana del testador. Eso es un segundo nivel. Es un segundo nivel, lo dijo muy bien usted. Estoy aprendiendo. Sí, hago preguntas al final, ¿no? Digo la fecha del examen. No, pero muy bien. En segundo nivel están los hermanos, ¿ok? Entonces viene siendo muy importante, y ahora sí, comenzamos desde el principio, si necesitamos realmente testar o no. Vuelvo a decir, Belisario lo señaló muy bien, pues si no tengo nada, pues ¿para qué voy a testar? Sin embargo, el testamento tiene efectos también a futuro, porque yo puedo testar que todos los bienes que en un futuro yo tenga. Exacto. Nosotros sabemos que hoy por hoy las familias no son como las que nosotros conocimos, papá, mamá, llegado a tal hora, sino ahora son combos, ¿verdad? Todo el mundo es un ser histórico y tiene los hijos de uno, los hijos del otro, los hijos mutuos, los hijos, es enredo que conocemos por vida, que los tuyos, los míos y los de nosotros. Y los de nosotros, así es. Exactamente. Bueno, entre Belisario y yo no tenemos ninguno, pero esa versión de familia ampliada que hemos visto tantas veces, ¿verdad? Personas que justamente contraen matrimonio o deciden vivir juntos y ya tenían hijos. Tal vez me gustaría ampliar, don Belisario, sobre el tema de los hijos menores de edad. Fallece esta persona, deja su testamento, pero se lo deja a los menores de edad. ¿Qué pasa en esos casos? Ahí se nos complica el mundo, ¿verdad? Aún con testamento. Que no le dejen bienes a los menores. Pero te diría, no le dejen bienes a los menores. ¿No? Por la dificultad de la transmisión, que es lo que va a explicar. Por la dificultad, porque ahí sí es donde la mula votó a Genaro. ¿Okay? Ahí se nos complica todo. Entra el Patronato Nacional de la Infancia, entra un administrador, los bienes quedan prácticamente en un proceso de congelamiento, ¿verdad? Real, hasta que ese menor adquiera la mayoría de edad. No se puede hacer la sucesión testamentaria o legítima en sede notarial, y tiene necesariamente que irse al proceso judicial. No es un proceso simple, no es un proceso sencillo. Y es de años. Y es de años, y además se requiere que la casita se pueda disponer, se requiere que la plata se pueda utilizar. No es fácil. Imagínate que yo estoy llevando un proceso aquí en el Juzgado Civil de Mayor Cuantía de San José, que ya vamos por 6 años y ni siquiera hemos hecho la junta de herederos. Pongo el ejemplo, don Belisario. Mamá preocupada por sus hijos menores de edad. El día que no esté, yo quisiera que, bueno, si hay algún patrimonio, alguna platita que se ha podido acumular
en el banco, que eso sea con lo que mis hijos salgan adelante a falta de papá. Una mamá sola puede pensar así. Quisiera que la casa en donde yo vivía con mis hijos quede para mis hijos. Bueno, el testamento de alguna manera u otra resguarda a los niños de tal manera que ellos puedan seguir teniendo las cosas, la educación, que se les siga pagando, que tengan la comida, pero además que tengan la casa, o no Exacto. se puede. No, sí se puede, y sí está contemplado. En lo que eso es un problema infuncional a la hora de la administración, que a la hora de que los recursos son administrados, la intervención del PAN y la ineficiencia del Estado, en ese sentido, a veces el problema del conflicto interno que se da entre los propios familiares, la tía o los tíos paternos y maternos, sobre quién administra sus bienes, porque pareciera que ahí se le tiran a que son simplemente bienes de difunto, y entonces cada quien quiere jalar para su lado y todos son la supertía o el supertío y quieren administrarle los recursos a los menores. Eso es lo que genera conflictos como tal ahí. Entonces, no está excluido que uno pueda hacer eso. Y no es recomendable entonces que yo diga, bueno, en mi ausencia, la persona que va a administrar tales o cuales bienes es X. Eso es la solución. Vamos a crear un fideicomiso, vamos a poder establecer por la vía del fideicomiso con algún banco, con alguna institución, entonces poder crear esa figura y que sea esa persona la que pueda administrar realmente esos bienes y que pueda atender las necesidades perentorias de los hijos. Sí hay posibilidad de salida. Absolutamente todo en esta vida podemos planificarlo, absolutamente todo en esta vida podemos programarlo. La muerte no, llega cuando gusta, llega sin invitación, así que en temas tan importantes como nuestros bienes es importante que dejemos precisamente debidamente establecido cómo queremos que sean dispuestos después de nuestra partida. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Estamos conversando con el licenciado Belisario Solano y el licenciado Germán Mora sobre el tema de testamentos y herencias. Ya regresamos. Llámenos llámenos estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. No me toque el dial, porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. No me toque el dial, porque usted está de mañana con Monumental. Seguimos en De Mañana con Monumental y estamos en consultorio jurídico y legal en compañía del licenciado Belisario Solano y el licenciado Germán Mora, hoy hablando de testamentos y herencias. Tenemos una llamada, consulta de Shirley. Muy buenos días, Shirley, adelante. Buenos días, como anillo al dedo. Nos alegra que le sea útil el tema. Tengo de todo lo que ustedes han hablado el día de hoy, qué increíble. Como anillo al dedo. Vieran que sí, efectivamente, mi mamá falleció ya hace 4 años y ella dejó un testamento, dentro de los cuales las 2 propiedades que tenía, le dejó la mitad a mi hermana y a mí, que somos mayor de edad, y la otra propiedad se la dejó al esposo y a mi hermano, que es menor de edad. Entonces vean qué complicado todo, ¿verdad? Durante todos estos años, nosotros, para rápidamente, nosotros pues simple y sencillamente nos dedicamos en la propiedad que nos dejó mi hermana y a mí, pues a convivir ahí, y la otra propiedad, porque mi padrastro, tras de todo, tiene problemas de drogas, pues se la dejamos, él estuvo ahí administrándola, alquilando y todo, hasta el día de hoy, que ya la dejó solo en un cajón, ¿verdad? La vivienda, entonces ya la dejó ahí botada, y ahora sí estamos muy preocupadas, porque pues es un bien que sea como sea, pues a mi mamá le costó muchísimo. Logramos hablar con el señor y él es de muy buena voluntad, lamentablemente tiene su problema de drogas, y él dice que él está dispuesto a firmar o a donar la mitad que se le había dejado en el testamento, que no lo hemos hecho válido aún, pues a mi hermano, que es menor de edad. Shirley, hay una consulta nada más. ¿Quién es la albacea en su caso? No sabría decirle, es que sinceramente no, ella dejó todo así como... No dejó ningún administrador. Bien, muchísimas gracias. Si tenemos otra llamada, vamos a ir acumulando las preguntas. Gustavo, buenos días, adelante. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bien, entonces, mi consulta es la siguiente, a ver si me pueden ayudar. Yo vivo en una propiedad que es grande y está en herencia. O sea, mi abuelo fue el que la dejó y él murió hace 12 años. Ahorita en su momento eran 9 hermanos. ¿Aló? Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, eran 9 hermanos.
digamos, la propiedad está en mortual, o sea, nadie se ha decidido por, o sea, el testamento dice que sea partes iguales para todos. Ya fallecieron tres, quedan 6 vivos. A uno ya se le dio una parte de la propiedad en herencia, digamos, en herencia vivo, no sé si se dice así. Luego, pero ninguno decide como qué hacer con la propiedad, si venderla, si no venderla, si partirla en pedacitos, no deciden. Mi pregunta es la siguiente, por ejemplo, ya la mayoría están mayores. Si en el caso de que por desgracia ellos fallecieran y no se decidió nada de eso, ¿qué se pasa con esa propiedad? Yo tengo casi 32 años de vivir en ella. Bien, muchísimas gracias, Gustavo. Y una última consulta de Avi, vía telefónica, y vamos a dar espacio a algunas de las consultas que tenemos en Facebook, que son un montón, don Belisario. Avi, adelante. Gracias, buenos días. Buenos días. Vea, yo quiero que me aclaren algo, a ver si me pueden ayudar. Yo me fui a Estados Unidos. Yo le mandé dinero a mi padre para que comprara un lote, para que él viviera. Ese lote, él lo compró con dinero que yo envié a Estados Unidos. Pero como mi hermana no tenía dónde vivir, él le dijo a mi hermana que hiciera una casita en ese lote, pero también con dinero mío. Entonces mi padre le dijo a mi hermana que esa era la herencia de ella. Entonces hubo una discusión y un pleito porque yo dije, ¿cómo va a ser esa herencia si soy yo la que lo estoy comprando? ¿Y a nombre de quién está el lote? A nombre mío. A nombre suyo. Pero ahorita hay una disputa y una discordia porque ella dice que esa es la herencia que mi papá le dio a ella. Perfecto, muchísimas gracias por su consulta, Avi. Y tenemos finalmente a doña Rosa vía telefónica. Buenas. Buenas. No es totalmente así como herencia. Doña Rosa, se nos corta un poquitito la llamada. ¿Aló? Bueno, perdimos la comunicación lamentablemente con doña Rosa. Tal vez empezamos con el caso de Shirley, don Belisario. Doña Shirley, estábamos hablando de que ahí se dan todos los elementos que hemos tenido aquí en esta mañana. Por eso decía yo como anillo al dedo. Lo más grave es que todo está como en el testamento, dicen que no han hecho absolutamente nada, es decir, tienen que empezar de inmediato lo mortual para poder nombrar el albacea y que empiece a ordenarse. Además hay un hecho gravísimo, es que de hecho el padrastro está utilizando la propiedad, que es un bien que no es de él, es un bien de la sucesión, porque aunque esté el legado ahí, podría perfectamente, y máxime que ese legado es compartido con un menor de edad, estar en presencia de hechos casi hasta delictivos, porque está disponendo de un bien que no le pertenece, y además lo viene desmantelando. El hecho de que esté el testamento no significa que yo sea el dueño. Hay que abrir el proceso, hay que abrir la mortual, hay que pasar por el tamiz del contradictorio de la publicación del edicto para ver si aparecen terceros interesados o personas que pretendan la nulidad del testamento. Y una vez pasado este tamiz, hasta que no haya una adjudicación de los bienes, usted no es dueña de eso. Ahí es cuando se hace efectivo el testamento. Ahí es cuando se hace efectivo. Entonces, en este caso, delicadísimo. Ahí, lo primero, doña Chile, de inmediato a proceder a la apertura del proceso sucesorio por testamento, a nombrar el albacea correspondiente. Si no está en el testamento, pues que se nombre a usted o el que el juez indique, para que empiecen a ordenar y administrar los bienes de la asociación como tiene que ser. Bien. El testamento lo que evita es cuáles son los bienes y cómo se reparten los bienes y quiénes serán los herederos. Eso es, nada más. Perfecto, licenciado Mora, si usted tal vez podría atender la consulta de don Gustavo. Sí, muchísimas gracias. Vean, lo que le pasa a don Gustavo es más frecuente de lo que la gente se imagina, y a veces es como repartir un hormiguero, ¿verdad? Una persona muere y en un momento dado dejó un bien y son muchos los herederos. En primer término, puede ocurrir, porque hay que hacer un análisis muchísimo más específico, pero podría ocurrir que en el caso de que hay 6 hermanos vivos y 3 muertos, esto se llama que los herederos de los muertos vienen a representar, viene por representación, a representar y a participar en el haber sucesorio, es decir, en la distribución del capital. Es decir, eventualmente, y vuelvo a decir, eso habría que hacerle cierto análisis, porque como todo lo que es en derecho tiene 1000 formas de verlo, pero podría pensar que los herederos pueden ser los hermanos y también los sobrinos. Por otro lado, ¿qué puede ser lo más conveniente? Yo a veces, pero ya eso está dentro, digamos, la intimidad de la consulta, que yo le digo, mire, usted no tiene la posibilidad de ir comprando
la parte alícuota de todos los herederos para ir engrosando el haber patrimonial suyo, es decir, que usted eventualmente, ya que tiene 32 años de vivir ahí, tenga la posibilidad de que siga viviendo ahí y tenga la posibilidad eventualmente hasta de comprar una buena parte del caudal hereditario, es decir, de la parte alícuota, lo que le corresponde a cada quien, a cada uno de los hermanos. Dice una señora, menciona que parece que vive en Estados Unidos y que mandó... El caso de Abby, que vivía en Estados Unidos, estuvo enviándole dinero a su papá, con ese dinero se compró un lote que está a nombre de ella, y que una hermana construyó allí una casa y que su papá le dijo, eso es lo que yo le dejo a usted, sí, esa casa. Y la construyó con plata. Con la plata que la misma había enviado de Estados Unidos. Ahí hay que aclarar algo que es más o menos básico, y es que uno solo puede heredar lo que es de uno, no lo que es de otra persona. Eventualmente el testamento tiene una particularidad bien curiosa, es el hecho de que podemos disponer sobre cosas que aún no tenemos. Es decir, nosotros podríamos disponer de los bienes que yo en un futuro, dentro de 20, 10 años, en el momento de mi deceso, en el momento que yo me muera, pueda llegar a tener. En el derecho casi no ocurre nada así. Entonces, pero lo interesante es que si el lote está a nombre de ella, lo que está diciendo el papá es una manifestación de intención que no tiene mucho efecto jurídico, ¿verdad? Ella en ese caso eventualmente podría, si es del caso, reclamar la casa que está en ese terreno, ella podría reclamarla como propia y ella disponer de ese terreno. Ahora, ordenar el desalojo y la salida del hermano. En términos de principio, podríamos pensar que siendo que lo accesorio sigue lo principal, si el lote es de ella, la casa también, ¿verdad? Y por otro lado, ella tiene cómo probar que la casa es de ella, pero tampoco le entro yo mucho, siento que está más en el mundo de la psicología familiar que en el mundo de lo jurídico, porque si el lote está a nombre de ella, pues tampoco yo veo mucho cómo pueda eso generar un conflicto. Bueno, mejor que ella vaya haciendo su testamento, sería también una buena recomendación. Que se contrate un abogado, ojalá especialista en derecho civil, que eso es lo que yo le recomendaría, para efectos de poder ir en un proceso ordinario a determinar y a confirmar que el dinero que ella puso es el dinero que se utilizó para construir la casa. Y para comprar el lote. Y en consecuencia se puede perfectamente ordenar hasta la salida de ese domicilio de la hermana. Caballeros, tenemos también una serie de consultas vía Facebook. Aquí nos preguntan, hola, deseo saber cuánto cuesta llevar un sucesorio, si el difunto no hizo testamento, y cuánto cuesta si existe testamento. No existe una diferencia. El costo es el mismo. Nosotros los abogados somos parte de la herencia. Somos herederos. ¿Hay tarifario, digamos, para ese tipo de...? Depende del haber sucesorio, el patrimonio. Y normalmente es el 12.5% del haber que se reparte. Ok. ¿Un perito tiene que estimar en ese caso el valor de las propiedades o qué sé yo, cuánto hay una cuenta? Siempre lo tiene que estimar, no porque el notario o el abogado lo contrata, ¿no? Sino porque la ley dice que tiene que ser estimado. Conviene señalar yo siempre he dicho, pero nada, siempre he dicho de que los abogados o los notarios generalmente somos el segundo mejor heredero en todas las sucesiones. ¿Ok? Porque cuando hay tantos hijos, hay 5, 6 hijos y está la esposa, si usted ve la distribución y hacemos la ecuación matemática, el 12.5%, como dijo don Germán, se lo lleva el abogado. Y a veces hay hijos que les toca el 8 o el 10% nada más. Sí, pero el costo de una sucesión testamentaria de una sucesión legítima es exactamente el mismo, no se quita. Caballero, vamos a hacer... regreso voy a defender a los abogados. Vamos a hacer una breve pausa comercial, 10:47 minutos, y ya regresamos con otras consultas que tenemos vía Facebook. Michelle, ¿puedo? De mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. La semana entrante con todo lo que tiene que ver con testamentos y herencias, porque la verdad es que es un tema bastante complejo. Con eso de los costos. Bueno, me contaban los señores que justamente es un porcentaje. Sí, ¿cuánto es el porcentaje? El 12% del valor. 12.5 del valor de lo que se estaría testando. Absolutamente decoroso, bien ganado. Yo soy pro profesionales en derecho, porque nuestra función está muy deprimida, muy perseguida, muy angustiada, y son honorarios que por lo general podemos pensar bien. ¿Cuánto es la propina de un mesario? Bueno, 10%. Tomando en cuenta que lo que se paga en un almuerzo es mucho menor que lo que cuesta una casa. Entonces, pero ese es enano de otro cuento. Exacto. Vamos a seguir con las consultas que tenemos vía Facebook. Santi Tencio dice, buenos días, mi pregunta es la siguiente: cuando una persona deja atestada la repartición de sus bienes, ¿los beneficiarios deben pagar la mortual? Sí, por supuesto. Sí, totalmente. Ahí va el 12.5% más
los gastos del perito, más los gastos del traspaso. notario de traspaso, que son dos cosas, porque puede ser los honorarios del abogado más los honorarios del notario, si es que otro notario es el que hace la escritura de protocolización. Quiero hacer la salvedad que quien está diciendo eso es Belisario, no yo, ¿verdad? Porque no, la escucha no se confunda. Bueno, también Hay un elemento importante que se mencionó, disculpe Michelle, un segundito, y es en relación al albacea. El albacea es el administrador que tiene, y como administrador tiene una potestad, y la potestad en derecho significa deber, obligación. Eso quiere decir que él tiene el derecho de administrar, pero también la obligación. Si nosotros, por ejemplo, estamos dejando, qué sé yo, una casa como haber sucesorio, pues tal vez no hay ningún problema, pero si por ejemplo lo que estamos dejando es una finca llena de vacas, las vacas hay que ordeñarlas todos los días, hay que sacar la leche, hay que alimentarlas, etcétera, entonces la figura de la albacea es importante. administrar en todo el sentido de esos bienes, claro. Pero, dada la palabra que utilizaste tan adecuada, pues, también debe pensarse que el albacea podría incurrir en una figura que es un delito que se llama administración fraudulenta, y eso es porque Belisario lo dijo muy bien. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente piensa, o muchos albaceas creen que ellos son ya los dueños, y ellos administran a favor de la sucesión, inclusive en el caso en que sean el único heredero, porque eventualmente un testamento puede ser anulado. Entonces es importante. Quiero hacer una pequeñísima mención. Por favor. Un comercial. Por favor, licenciado. Porque usted sabe que uno tiene que ganarse la vida de alguna manera. Apunta a sucesión. No todo el mundo llega. Que es un tema importantísimo, muy actual. Es un seminario. Es un seminario que se va a ofrecer en el Hotel Las Espuelas de Liberia el 3 de mayo a las 4:30. El suscrito es el expositor, y es en relación a los cuidados notariales tributarios de la ley del impuesto a las personas jurídicas mercantiles, es decir, esta nueva ley, la 9024, que está provocando tanta confusión. Pueden llamar para inscribirse al 2224-9290. Esto lo está organizando Masterlex con Cartularium, y me da la posibilidad de saludar a los amigos de Masterlex, a Yanisela, a Sofía, y a el grupo Cartularium, que es muy eficiente al organizar esto, Carolina, Roger y todo. Hay que estar ahí porque es muy importante. Bueno, y de hecho queremos recordarles, eso es para quienes están en Liberia y cercanías, el próximo 3 de mayo, licenciado nos decía, y el número de teléfono 2224-9290, todo lo relativo al impuesto a las personas jurídicas mercantiles, tema de muchísima actualidad. Y casi para ir terminando con este tema, me pregunta Alejandra Ramírez vía Facebook, si el difunto tiene deuda, los herederos tienen que pagarlo de la herencia. Buena pregunta. Buenísima. No, primero se entra al proceso de liquidación y los acreedores tienen que ir al concurso, igual legalizar los créditos, y primero se respaldan las deudas, y lo que es heredable es el remanente luego después de liquidar todos. Ahora, ¿qué pasa con los saldos deudores? Disculpe la consulta, o sea, si yo tengo un préstamo, la casa estaba todavía en proceso de pagarse y demás, el saldo deudor finalmente no cubre eso y no tendría que llegar y pagarse. Si la póliza lo cobra, sí, perfecto, no hay ningún problema. Es su responsabilidad del albacea tramitar y que eso se resuelva como tiene que ser. Si sobra un remanente de esa póliza, eso tiene que ingresar como un bien heredable. Perfecto. Por lo general lo que sucede es que los bancos suscriben una póliza con en este caso el causante. La aseguradora, sí, claro. Y entonces resulta que por lo general ahí se pagan. De hecho, a veces se ha podido apreciar que, particularmente lo digo, con el Banco Nacional sucede que a veces se atrasan en la póliza. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de las tarjetas de crédito? Digamos, Credomat. Entonces va a empezar a perseguir los bienes que el causante tenga. Si no tiene bienes, ¿póliza? Entonces y no tiene póliza y demás, las deudas, digámoslo así, no se heredan. Pero lo primero que se hace es, como bien dijo Belisario, vamos a tener un cúmulo patrimonial, que fue los bienes que dejó el causante, y se va a liquidar en atención primero a las deudas. Hay un elemento interesante que creo que puede ser de vacilón escucharlo, y es el que yo estoy llevando un proceso sucesorio, por cierto, de unas personas de tu tierra, de Cartago, y publiqué como notario un proceso sucesorio notarial, y el primero que se presentó fue la caja. Entonces vemos que Costa Rica ya es otra, o sea, las instituciones están muy despabiladas a la hora en la gestión de cobro. Entonces yo tuve que decirle a los herederos que tienen que arreglar con la caja, cancelarle, en fin, para yo poder liquidar, porque mi obligación es separar. Quisiera justamente llamar la atención, ahora que estamos cerrando con este tema, y sabemos que la próxima semana, próximo martes, vamos a seguir en nuestro consultorio jurídico hablando de testamentos y herencias. Si usted no quiere erosionar el patrimonio que le quiere dejar a sus seres queridos, también es importante entonces tener esa previsión de no dejar deudas. Es en el mejor de los casos, y si las tiene, tener una póliza que pueda llegar y cancelarlas, de tal manera que las deudas no se coman ese patrimonio que usted estaría dejándole a sus seres queridos. Eso sería como una recomendación también válida, ¿verdad? De alguna manera u otra. Eso es aplicable especialmente en casos de bienes inmuebles, es decir, porque
curiosamente no existe una póliza que cubra deudas de un individuo, ¿verdad? Porque las pólizas lo que cubre es un daño futuro incierto, y si yo suscribo una póliza de ese tipo, me meto en muchas deudas. Pero en caso, es totalmente aplicable en caso de bienes inmuebles, donde si el testador causante, dueño de los bienes, es el dueño de la propiedad, es muy bueno que deje una póliza para que la póliza que sea la que cubra la cancelación de la deuda a su fallecimiento. Hay un último elemento que... Bueno, pero está muy interesante el consejo de doña Michelle. Si yo tengo 10 millones de colones en deuda, pues responsablemente, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Comprarme una póliza de vida por 15 millones de pesos para que el día de mañana, si me muero, bien, y mis herederos, y no se come el patrimonio. No se come el patrimonio. Efectivamente, Es lo más está muy buena idea. Tiene ustedes toda la razón. De verdad que les agradezco muchísimo, caballeros. Ha sido súper ameno conversar con ustedes. La semana entrante, parte número 2. Muchísimas gracias a ustedes también por haber estado con nosotros en De Mañana con Monumental. En minutos las noticias, y en un ratito más, en media hora, nos volvemos a escuchar, porque en Minuto a Minuto, nuestro espacio de entrevistas y análisis, hablaremos con la directora del periódico La Nación, Yanancy Noguera, sobre la investigación que dio con el cargo del ministro de Hacienda por presunta evasión fiscal. A las 11:30, eso en Minuto a Minuto. De inmediato, las noticias. Buenos días.